vamos a ver cómo es la vista. Y mañana. Y acá sí tenemos los precios. Un paseo público costero. Hizo de noche, esperando el 2021. Quiero hacer este brindis simbólico con ustedes. De tanto brindar me agarró bastante sueño. No tomé mucho. Y mañana a la mañana. Y mañana a la mañana voy a salir a recorrer para ver cómo empieza este 2021. Pero ahora tengo demasiado sueño o estoy demasiado cansada, así que me voy a ir a dormir. Huevos de dinosaurio. Acá los monumentos son muy raros. Más adelante vas a ver por qué te lo digo. 1 de enero de 2021 salí a recorrer un poco para recibir el año nuevo. Un día hermoso de verano hoy. Muy lindo día, este primer día del 2021. Por este lado está Olivos. De este lado a la derecha, al fondo, se ve la ciudad de Buenos Aires, capital. Creo que anoche estaba demasiado emocionada con recibir el nuevo año. Más que nada que se vaya el 2020, creo. Y bueno, hoy un poco más tranquila, salí a dar una vuelta, a recorrer. Y este año veremos cómo es. Me puse a pensar que ahora podemos disfrutar del aire libre, así que decidí empezar el año rodeada de naturaleza mientras se pueda. Mirá ese pájaro. ¡Qué preciosura! Te invito a que recorramos un poquito más y mostrarte otros lugares. Mirá qué raro este árbol que creció o que está dentro de este local. Este es un parador de comidas. Podemos ver que acá, por ejemplo, tiene una hamburguesa que dice XL y vale 430 pesos. También hay ensaladas, 300 pesos. La podés armar de 5 gustos como quieras. Y acá sí tenemos los precios un poco más baratos. Las hamburguesas, una hamburguesa sola que vale 280 pesos. Y bueno, puedes ir agregando lo que quieras. También hay sándwich. El imperdible choripán argentino también está acá. También hay pizza. El precio está bastante bien. O sea, no es ni muy caro ni muy barato. Bebidas, cafetería, y podés sentarte a comer acá, que son en estas mesas con este árbol que está adentro del techo, abajo del techo. Es muy raro y te lo quería mostrar. Es un lugar verde así bastante grande como para venir a pasar el día. Hoy hay mucha gente por ser 1 de enero. Pero los días de semana es un lugar muy tranquilo, donde la gente viene a caminar o a hacer deportes. Acá atrás hay un mirador, vamos a ver cómo es la vista. pensaban que esto no existía,
día se los presento. Es el monumento al clavo. No, bueno, en realidad dice que es un cincel, pero a mí me causa muchísima gracia porque para mí es un clavo. Este lugar es como muy bohemio, es un lugar para comer también hamburguesas, cosas así. Empezó a soplar bastante viento. Esta es el lugar donde es para venir a comer algo. Ojalá lo puedan ver, a ver qué les parece, si es bastante pintoresco. Como bien dice el cartel, este es un paseo público costero. Estas plantas son como típicas, acá crecen mucho, al lado del río. Este pasillo es muy raro acá. A mí me hace acordar mucho a algunas partes de Brasil, del sur de Brasil. Por lo menos yo conozco el sur, así que no sé si en todos lados es esta onda. Es la estación Juan Anchorena del tren de la costa, una estación muy chiquita. La gente sigue paseando, la verdad que no da ganas de irse porque el viento está precioso. Está ideal la temperatura y el viento fresco realmente está espectacular. Este es el mejor sonido que puedo escuchar. El del mar o el del río. Este es el mejor sonido que puedo escuchar para empezar este 2021 por el atardecer, y de a poco se va iluminando la ciudad de Buenos Aires. Sonidos nocturnos. Ahora sí que se hizo de noche. Espero que lo hayan disfrutado. Así va terminando el primer año del 2021 y este video. Si te gustó el video, no te olvides de dejarme un like, de dejarme tus comentarios, de compartir el video. No olvides de suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video. Que nos vemos en el próximo. Chau.